totalmente debatido. De frente se va colocando Heriberto Collazo. Inicia lentamente el buen aplazamiento. Strike cantado el primero. Un strike, una bola. ¡Una yegua! El 28 de marzo de 1999, por primera vez en 40 años de revolución, un equipo profesional norteamericano visita Cuba. Es el sueño de miles de aficionados, ver a sus jugadores enfrentarse con las estrellas de Estados Unidos. Pero también es el sueño de una reconciliación, a través de un deporte que representa la esencia de ambos países. Después de tantos años, la primera vez en que iba a haber un enfrentamiento entre un equipo de las Grandes Ligas y un equipo cubano, donde por primera vez, todo lo que desde que yo nací, soy un niño, he oído estar hablando de que si somos mejores que allá, de que si allá otros dicen que son mejores que acá. Son cosas que van mucho más allá del béisbol, sin dejar de ser el béisbol. Es la lucha de dos sistemas. Es la lucha de dos contrarios dialécticos que sin duda alguna dan como resultado un espectáculo de alta calidad. Por otro lado, tenía también toda esa implicación política de romper el bloqueo y romper los bloqueos que genera el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba. O sea, los bloqueos que están en la cabeza de mucha gente. Y de pronto era de un sentido político importante ver la bandera de Estados Unidos, la bandera cubana en el estadio latinoamericano, ondeando juntas una al lado de la otra. La llegada de la pelota a Cuba se produce, mediados del siglo XIX y tiene como motivación fundamental una reacción antiespañola. Es un momento en el que la nación cubana existe, pero no existe el país, no existe el Estado cubano, y comienzan a crearse los símbolos de esa nacionalidad. Y el béisbol incorporaba lo norteamericano, rechazando la cultura española que se veía como retrógrada y de la cual se querían independizar. Así que el béisbol adquirió visos políticos desde el principio y en un momento dado las autoridades españolas suspendieron el juego, lo prohibieron por los bates, que eran como unos palos, unos garrotes. En realidad tenían razón, había algo subversivo en el béisbol porque era algo que se oponía a lo español. Eso entra a La Habana en 1909. De aquí, de aquí. Soldados, del lado del estudio del ejército oriental.
hasta 1909 nos llega a La Habana el son. Y ya entonces también son obras que se utilizan para incluso amenizar en la pelota. Yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer, con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender. ¿De dónde serán? Ay, mamá. Serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de la loma, cantan en llano, ya verás. Yo nací el 25 de septiembre de 1900. Me faltan 5 meses, ¿no?, para cumplir los 100 años. A la edad de 11 años empecé a trabajar de narigonero. ¿Usted sabe lo que es narigonero? Andar con los bueyes, con el narigón delante para enseñar por donde caminaba, por donde tenían que ir, por el surco que tenía que ir. Sembré caña, la limpié, o la limpiamos. Entonces después pasé a maquinita. 40 años estuve trayendo caña para el ingenio, 40 sacos. Piquipala, compañero. Piquipala, soy central. Piquipala, compañero. Piquipala, soy central. Esas eran compañías americanas. Los dueños no se conocían. Se conocía el administrador. Eso era lo que se conocían. Los dueños, eso, estaban en los Estados Unidos esperando que le llevaran el dinero para allá. Cada central tenía un batey. El batey era como la población. La idea del batey como ciudad que surge alrededor de un central es una institución norteamericana, la Company Town. Los centrales tenían cada uno su equipo de béisbol. Eran equipos muy fuertes que jugaban en los fines de semana y a veces había ligas azucareras organizadas entre estos equipos. No había tantos juegos como hay hoy. Hoy hay muchos. Fútbol, basquetbol, balompié, ni se sabe ya la clase de juegos que hay. Entonces no era nada más que exclusivamente la pelota. Magnífico exponente de democracia funcional es este de la amistad entre la nación más poderosa del mundo y su pequeña vecina, y así un 4 de julio dio motivo a las más cordiales expresiones de júbilo. Unidades navales de ambos países con sus arboladuras empavesadas celebraban alborozadamente la fiesta de la independencia del tío Sam. El terreno Almendares Paz, tú no tienes conocimiento de la Almendares Paz, ¿no? Ni nadie te ha informado nada. Te hubiera sido muy interesante que trae alguien que tenga fotografía. ¿Te conviene eso? Porque ahí fue donde se empezó la cosa, aquí en Cuba. ¿Te das cuenta? Mira a ver si coge algún contacto con fotografía del estadio de la Almendares y de los peloteros de aquel tiempo. De aquel tiempo, muy buenos peloteros. Oh, tremendo.
supiera que ya ni me acuerdo, chico. Yo sé que nosotros nos pusimos aquí en una loma cuando era muchacho. Y ahí, ¿ustedes saben dónde estaba el Almendares Park por aquí antes? El Almendares Park estaba ahí mismo. Ahí está. Sí, ahí. Y aquí había una loma. Sí, ya la loma. Y de la loma se veía. Mira, Todo ahí eso, estaba todo eso era terminal. el Almendares Park, todo Mira, eso era. Toda esa parte ahí era el Almendares Park. Tú ves, yo sabía que era por aquí, pero como que está todo fabricado Sí, ya. todo eso era ahí, todo para allá, todo eso Sí. era... El Almendares Park. Yo me recuerdo, si yo jugué en el terreno ahí cuando era muchacho, yo jugaba en ese terreno. Los estadios se ponían así. Los verdes de aquí de Matanza y de todas partes. Nosotros jugamos un juego en la Tropical, Matanza y Círculo Artesano. Y se hizo como 23.000 pesos. Se hizo en aquella época 23.000 pesos. Y cuando fueron a repartir el dinero entre los dos cruces y a pagar el estadio y a pagar a los empleados, le tocó al Deportivo Matanza 200 y pico pesos. De 23.000 pesos. Porque la pelota yo nunca, siendo, me da pena decirlo porque fui estrella, nunca cogí más de 3 o 4 pesos. Más de 3 o 4 pesos. Esta fotografía es muy importante, ¿oíste? Este es del año 34. Todos estos peloteros casi, tú ves todo este grupo que está aquí, casi todos están muertos. Casi todos muertos. Y no queda nada casi. No queda nada casi. Ahí no queda nada. Mira, este soy yo, mira, este que está aquí agachado. Ese soy yo. Yo los domingos, yo me bañaba. Cuando no llegaba a la casa borracho. Porque usted sabe cómo es eso. Me encontraba a los amigos, no, curro, aparte, curro, vamos, toma. Y toma, y llegaba a las 10 de la noche a mi casa, vestido pelotero. Borracho como una perra. Entonces me vestía, me bañaba, iba para el parque a ver si venía Enrique Viera, que era el presidente del club, a ver si había algo. Siempre me tocaba con 3 o 4 pesos, porque sabía cómo era la necesidad había. Porque yo vivía en una casita, ahí al lado de la botica, en un cuartico que había ahí, vivíamos 5 en un cuarto. 5 en un cuarto. Yo dormía en el suelo. Pero cuando me tocaba trabajar y me tocaba jugar la pelota, yo dejaba el trabajo y me iba a jugar la pelota. Porque la pelota para mí era mi vida. Mi vida. Usted ve, yo no la juego ahora. Yo veo 4 muchachos jugando en la calle y usted ve que yo me pongo como un bobo. Y la gente pasa y me dice, oye, Curro, te estás recordando lo tuyo. Yo estoy mirando a los muchachos por venir de mañana. Y a mí la pelota no se me olvida. En los años 50, La Habana se convierte en una vitrina de lujo en el corazón de las Antillas. La pelota vive su época dorada y los jugadores comienzan a ganar mucho dinero. Incluso se crea un equipo, los Cuban Sugar Kings, los Reyes del Azúcar, que alcanzan la segunda división de la Liga Norteamericana, la llamada AAA, y aspiran a ganarse el derecho a jugar en las grandes ligas de Estados Unidos. La pelota va y va y va, se fue, han bateado un jonrón, qué tremendo batazón, qué tremenda emoción, Espiñoso, señores, quien la bola botó. Vamos a recibir.
Miñoso batea de verdad. Cuando Miñoso batea de verdad, la bola baila el cha-cha-cha. Viene, cuando Miñoso batea de verdad, la bola baila el cha-cha-cha. En el Estadio del Cerro de La Habana se lleva a cabo la velada inaugural del campeonato de la Liga Internacional AAA, con asistencia del líder máximo de la revolución y primer ministro del gobierno, doctor Fidel Castro. También asisten el embajador Bonsal de los Estados Unidos y su majestad Esperanza I, reina del carnaval. Fidel Castro lanza la primera bola, que es recibida con perfecto estilo rebelde por el comandante Camilo Cienfuegos. En el año 59, impulsados por la euforia de la revolución, los Cuban Sugar Kings alcanzan la final del campeonato. Puede ser el último paso hacia las grandes ligas. Estaba la fanaticada cubana en un estado de frenesí. Y fue una serie muy reñida que los Sugar Kings al fin ganaron. Con un equipo que puede no haber sido superior al de los Millers, pero que estaban jugando con todo el entusiasmo y el apoyo del pueblo de Cuba. Y en esa estrecha comunión los comandantes Fidel Castro y Camilo Cienfuegos se identifican con los jugadores que han triunfado para Cuba. El día antes del partido contra los Orioles, el Granma, órgano oficial del Partido Comunista, anuncia que al estadio solo se podrá entrar por invitación oficial. Un estadio completo que tiene capacidad para 55.000 espectadores, llenarlo por invitación. Coño, vaya, porque no, que son cosas que se le ocurren. Nadie quiere que el cubano vaya allí. Hay que ser militante partido, jefe un núcleo base de comité de protección física y el diablo colorado. ¿Por qué está bien el requisito? Porque toda la gente que van son que no están en la pelota. Que no son fanáticos de la pelota. Como hay invitación, va a ir la gente a la juventud, la gente del partido. No más nadie. Si Cuba no quiere que tú lo vayas a ver al estadio. A Fidel no le sale la pinta que tú vayas ahí. Vaya. Un evento que marcó una expectativa tremenda. Un estadio donde 50.000 aficionados no podían ir 150.000 ni 200.000. Por tanto, había que organizar un poco la entrada y era importante que en este espectáculo estuvieran ahí presentes estudiantes, trabajadores, amas de casa, representantes de los distintos organismos y, por supuesto, fue una buena representación de la fanaticada tradicional. Armandito el Tintorero y todo su grupo. Arriba los compañeros que se quieran ir en esta guagua. Mira, oye, la zona 39. ¡Nos fuimos! Si tienen oportunidad de ver a los Orioles, ustedes le dicen que los verdaderos fanáticos están aquí en la peña, no son los que están allá, en realidad no son los que van a ir. Había que entrar en debates, pero creo que estaba muy bien hecha la selección. Mis peloteros preferidos son Ahí mismo tengo Pregúntale a cualquier cubano a ver qué es lo que significa aquí ganarle a los americanos. No desde ahora, desde antes. Desde antes. Ganarle a los americanos para nosotros es la gloria. Unos meses después del triunfo de la revolución, los líderes del nuevo gobierno se visten de peloteros y forman un equipo, los Barbudos,
para celebrar un partido simbólico con el objetivo de anunciar al pueblo la ley de reforma agraria. Esta ley es la que provoca los primeros roces con Washington, que se opone a la confiscación de tierras y pide al nuevo régimen que dé marcha atrás. El gobierno cubano se niega y Estados Unidos comienza a presionar económicamente a la isla. Cuba nacionaliza las empresas norteamericanas y acepta la ayuda de la Unión Soviética. El 8 de julio la tensión llega al béisbol. Los Estados Unidos se niegan a que un equipo cubano, los Cuban Sugar Kings, sigan jugando en un campeonato norteamericano. Cuba se queda sin su equipo tan solo un año después de haber ganado el campeonato. La Liga Profesional Cubana se celebra ese año en medio de la crisis. Será la última. En el año 60, el día 25 de diciembre, fui a Guantánamo y me casé. Y desde entonces establecí mi vida aquí en La Habana y seguí jugando con el equipo telefónico. Cuando me casé, enseguida me movilizaron. Es decir, me movilizaron el día 29 de diciembre. Casado, acabado, recién casado. Es decir, que no tuve luna de miel. Estuve movilizado hasta el día 20 de enero. Unos días después, Alfredo Street es seleccionado para el equipo que competirá en el Mundial Amateur de Costa Rica. Es la primera vez que el béisbol cubano participará en un campeonato internacional después de la Revolución. Desde que llegamos nosotros allí ya teníamos ya las provocaciones. Como ustedes saben, ellos hacían esto porque había un movimiento de los que estaban allí, los apátridas que estaban allí, un movimiento, porque ellos parece que sabían que iba a haber un ataque a Cuba, ¿verdad? Al mismo tiempo, tropas de exiliados cubanos, armados y apoyados por la CIA, se desplazan de Guatemala a Nicaragua. El 14 de abril salen en barco para invadir Cuba. Somoza los despide con una petición especial. Tráiganme unos cuantos pelos de la barba de Castro. Y la noticia era que aquí Cuba estaba tomada, 5 provincias, y solamente faltaba una, La Habana. Todo el mundo pensando en la familia. Tú lo primero que haces es pensar más que en la patria, en la familia, que son los tuyos. Y después piensa en la patria, pero uno piensa primero en lo suyo, en tu gente, en tu familia. Decidimos que estábamos dispuestos a dejar los bates, la pelota y los guantes y venir a combatir a Cuba. Entonces nos llamaron de la embajada y nos dijeron que de Cuba habíamos recibido la noticia que nuestro problema no era ir a bastirnos allí, sino era nuestro problema y nuestra misión era jugar aquí, ganar y traer la copa para Cuba. Y vinimos hacia Cuba con las medallas y con el trofeo que se daba allí. Ganamos invictos. La noche del 6 de febrero de 1962, después de pedirle a su ayudante personal que le comprara cerca de 1000 puros cubanos, el presidente Kennedy firma la ley de embargo contra Cuba. A partir de las 12 de la madrugada de ese día, no podrá entrar ningún producto de la isla comunista en Estados Unidos, y a Cuba no entrará nada norteamericano, ni siquiera una aspirina, un tornillo, un libro, una pelota de béisbol. Aquí no había fábrica de pelota, ni de guantes, ni de bates, porque todo se hacía en los Estados Unidos. Cuando vino el bloqueo, en el año 61-62, que el béisbol era el deporte nacional, en Cuba hubo que inventar, lo ya inventado, hubo que inventar cómo hacer una pelota, cómo hacer un guante, cómo hacer un bate.
El gobierno revolucionario decide eliminar el deporte profesional y crear un campeonato de béisbol con nuevos equipos y jugadores amateurs. De la noche a la mañana, el béisbol cubano nace de nuevo. Nadie esperaba que la pelota fuera mucha gente, porque era el cambio del profesionalismo, con toda su propaganda, con toda su prensa, con toda su mala historia, pero bueno, disfrazada de buena. Y entonces fuimos a la pelota. El compañero Fidel fue a la pelota, me acuerdo. Me recuerdo que me paró cuando íbamos caminando y dice, mira a ver cómo está, y yo entré. El estadio estaba completo, pero repleto, completo, lleno completo. Esta inauguración fue un fenómeno. Ya les digo, una cosa grande. Entonces, yo piché y Fidel me batió la primera bola. Entonces, nos hicieron un reto a nosotros los peloteros que fuimos los fundadores, que nosotros teníamos que lograr que el público no pensara más en el béisbol profesional. Era un reto duro, ¿no? Brincar de una etapa que de verdad que el pueblo la seguía, porque aquí los equipos de Sabana, Almendares, Cienfuegos y Marianao, todo el pueblo seguía la pelota esa por radio. Iba a la Latinoamericano, que era donde se jugaba. Nosotros éramos aficionados. Yo salía del campo deportivo que yo trabajaba para el estadio a jugar. Y a las 5 corriendo para Latino, llegaba vestido. Allá teníamos el uniforme para el terreno a jugar. Por eso era tan bonito esas cosas. A los primeros años usted jugaba y no te pagaban. Y con todo eso uno lo daba todo en el terreno y no se preocupaba por eso. Porque uno lo que sentía es béisbol, lo llevaba en la sangre. Nosotros dormíamos en los estadios. Las camas eran de colchoneta, los mosquitos te comían. Alguna vez había que dormir en las gradas, porque había un poco más de aire. Los viajes eran en guaguas de palo, de esas que cuando uno llegaba, vaya, había veces que los managers, cuando uno llegaba a una provincia de esa, llegaba tan estropeado que lo que hacían era entrenar para ver si el estropeo se te quitaba. Pero así nosotros lo dábamos todo en el terreno, porque nos gustaba respetar y que nos respetaran. Y para eso había que darlo todo en un estadio de béisbol. Los estadios se llenaban y no solamente era la cantidad, sino el disfrute del aficionado, el disfrute de que iba a ver un juego de pelota. Tú disfrutabas mucho, ese partido se disfrutaba por los que estaban jugándolo y por los que lo estaban viendo. No vamos a decir que somos responsables, sino hacíamos lo que teníamos que hacer dentro del terreno. Y creo que cuando nosotros jugábamos con mucho amor a la pelota. Y la época era una época de apasionamiento, era la época. Y todo el mundo, el que se metía en algo, se metía hasta el final.
Mientras Cuba vive una etapa de voluntad y optimismo, los Estados Unidos intentan que la influencia de la isla comunista no se extienda al resto del continente. En 1966, el gobierno norteamericano intenta impedir que Cuba participe en los Juegos Centroamericanos de San Juan, Puerto Rico. Negaron las visas. Ya a última hora negaron las visas, entonces, bueno, pues nosotros vamos de todas maneras. Y entonces salimos en avión. Nos montaron en el avión, y cuando montamos en el avión, dijeron por el altoparlante: Cubana de Aviación anuncia su vuelo con destino a San Juan, Puerto Rico. El vuelo número tal, no recuerdo exactamente el número, con destino a San Juan, Puerto Rico. Y entonces están haciendo su maniobra, están preocupados por dónde va a entrar el avión para prohibirle la entrada al avión, y entonces ya teníamos que regresar para Cuba. Que el avión, en lugar de volar a Puerto Rico, voló a Camagüey. Y entonces ya yo estaba con guaguas y eso, preparado en Camagüey esperando la delegación. Y de Camagüey en guagua hasta Santiago de Cuba que salimos en el barco, pero nadie sabía nada. Hasta que no llegamos al puerto de Santiago de Cuba, nadie sabía nada. De la bahía de Santiago de Cuba parte un buque mercante llamado Cerro Pelado. En el interior de sus bodegas viajan más de 100 atletas cubanos con una única misión: participar en los Juegos, cueste lo que cueste. Fue más que un evento deportivo, una batalla, una guerra que duró como 20 días. La travesía fue con mucha tensión, porque nos estaban constantemente cruzando los aviones por arriba que nos iban a bombardear amenazándonos para que no llegáramos a San Juan, a Puerto Rico. Y llegando a Puerto Rico no nos dejaron entrar. También está cerca del barco otra lancha, pero del servicio de guardacosta, y que tiene órdenes de no permitir la entrada del barco. Según se informó a Iran Daily News, el barco se vio por primera vez a las 8:55 de esta mañana, e inmediatamente el servicio de guardacosta citó una conferencia de prensa para informar que no se le permitiría la entrada al barco a la bahía de San Juan. Estas órdenes fueron dadas al servicio de guardacostas por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ante la negativa norteamericana a dejar entrar el barco, los atletas hacen una declaración en la que anuncian que entrarán en Puerto Rico aunque tengan que hacerlo nadando. En ese momento estábamos dispuestos a tirarnos. A nada. Un suicidio masivo iba a ser. Pero a ver si llegamos uno, que sea. La consigna era a ver si llegamos uno. Seguro que iba a ser de los primeros en lanzarme. Yo iba a ser uno de los primeros en esos tiempos y me iba a tirar. Sin pensarlo mucho, vaya, te lo digo ahora. Finalmente, los organizadores llegan a un acuerdo. El barco no entrará en San Juan, pero los cubanos podrán participar en los Juegos. Ganamos los Juegos, pero competimos con una moral, la gente con una dignidad tremenda, ¿no? O sea, la fuerza que te dan esas cosas, te dan una fuerza increíble para competir. Le ganas a un gigante, ¿verdad? No hay quien pueda contigo, te vuelves un león. Si te metes en la jaula del león, te lo comes. Cuando regresamos al barco, ese día nos pusieron una comida criolla. Vaya, algo como para recordar, como lo estoy recordando yo ahora. Nos pusieron, recuerdo,
un picadillo con todo lo que tiene que tener un picadillo. Muy bueno. Frijolitos negros. Nos pusieron platanitos fritos y casquitos de guayaba, arroz. Y nosotros estábamos comiendo allí. Estábamos comiendo y parecía que hay un combate porque la gente estaba comiendo con un gusto. Entonces yo me paré en el medio del comedor y dije, caballero, eso está querido, frijolitos negros. Y todo el mundo empezó a gritar, frijolitos negros. Y te digo que esto del Cerro Pelado todo el mundo lo recuerda como una hazaña. Era afrontar al más grande enemigo. Afrontar al más grande enemigo a quien ya habíamos afrontado con la invasión mercenaria de Girón y que seguía y que quería además frenar hasta en el espacio, en el terreno del deporte, que Cuba participara. Te digo, eso la gente lo vivía muy personalmente. Si tú eres duro, es bueno tener gente que sea tu contrario. Estados Unidos ha ayudado mucho a Cuba en ese sentido. Sí, ha hecho daño por su bloqueo, etcétera, etcétera, pero nos ha hecho crecer, ¿no? En la pelota también. Actúa agredir, ¿qué ha hecho? Que la gente, además, que lo viera como un problema político también, un problema patriótico. La pelota es una parte de la bandera. Si te lo voy a simbolizar, es un factor que contribuye a la unidad nacional en determinado momento. La pelota para nosotros ha sido campo de emociones, campo de batalla, campo de alegría. Se convirtió en un problema revolucionario ganarle a Estados Unidos en la pelota, ¿verdad? Pero es que esa gente nos fastidia tanto que por lo menos tenemos que humillarlo en eso. Es decir, aunque nos bloquean, aunque nos denigran, aunque nos atacan, le caemos a palo a sus peloteros. En el deporte que ustedes inventaron. No pretendemos la superioridad de nuestros pueblos sobre otros pueblos, hermanos de América Latina. Incluso siempre preferimos los triunfos y los éxitos que logramos frente a los norteamericanos, porque aparte de otras muchas cosas y otros muchos vicios tienen la corrupción del profesionalismo. Porque nosotros habíamos hecho lo que queríamos hacer desde el punto de vista deportivo en béisbol, que era hacer una revolución en el béisbol. Cuando nosotros vencemos en deporte, se traduce en que la gente trabaje más y mejor, en creer en nosotros mismos. Se traduce en más ideología. Era el año del esfuerzo decisivo, se llamaba el año 69. Y recuerdo que fue un año con un nivel de escasez y de una cantidad de problemas. Sobre todo, prácticamente toda la infraestructura doméstica, vamos a decir, las redes de pequeños comercios, de gastronomía, etcétera, estuvieron en una crisis total en ese momento. Ante la crítica situación económica, el gobierno opta por una solución desesperada: intentar hacer una zafra de 10 millones de toneladas de azúcar, una cifra jamás alcanzada en la historia del país, por lo que el reto es casi imposible. Pero son tiempos de euforia ideológica. Yo en ese momento ya yo estaba trabajando en el cine. Yo era el asistente de dirección de una película cubana que se llamaba Los Días del Agua. Y no se me olvida que iba por la carretera en un carro de regreso, iban dos actores, y por la radio del carro fue el momento en el discurso de Fidel donde dijo: no se van a hacer los 10 millones.
si ustedes quieren que le diga con toda claridad la situación, es sencillamente que no haremos los 10 millones. Y recuerdo que hasta paró el carro. Digo, pero ¿cómo no se van a hacer? Recuerdo que el factor le iba a decir, pero bueno, no se puede, aunque sea como sea, que la zafra dure hasta julio, hasta agosto. Digo, es que ya no hay caña, ya no hay forma, la caña ya no rinde, no puede ser. Creo que para mí, igual que para cualquier otro cubano y un grado muy alto, significa realmente algo muy duro. Significa algo muy duro, tal vez más duro que ninguna otra experiencia en la lucha revolucionaria. Era como una sensación de desconcierto, de que de alguna manera, yo te diría, por primera vez una gran batalla no se había ganado. Digamos, con más fuerza que nunca, en este minuto, feliz por un lado y triste por otro, en este minuto de victoria y de revés, digamos, adelante pueblo revolucionario, adelante con más coraje y con más valor que nunca, y digamos con más profundidad, digamos más alto que nunca, patria o muerte, venceremos. El fracaso económico de Cuba en la zafra de los 10 millones en el año 70, el fracaso de la revolución latinoamericana, que fue el último, ya con la muerte de Ernesto Che Guevara, que fue la última esperanza que tenía el gobierno cubano para romper el bloqueo con los países de América Latina, eso lo lleva a hacer un pacto, un acercamiento definitivo con la Unión Soviética. Siempre mucha gente piensa de que el compromiso de Cuba con la Unión Soviética es desde el principio de los primeros años 60, y no fue así. En realidad, el compromiso, el acercamiento más estrecho se da en el año 71, cuando Cuba ingresa oficialmente en el CAMI. Los años 70 ya obviamente dibujaban una realidad internacional que no era la de los 60 y la de aquella efervescencia de los años 60. Yo pienso que comenzó un proceso de institucionalización, de crear estructuras formales, más coherentes, o tratar de que fueran más coherentes. Todos los ámbitos de la sociedad están controlados por el Estado. Es algo como lo que Hegel hablaba de que de la sociedad, la verdadera sociedad civil debía de entrar en el Estado, debía ser absorbida por el Estado, porque el Estado era la encarnación de Dios en la tierra. Y por lo tanto, no había margen fuera del Estado. Porque recuerda que el dueño de los periódicos no era solamente el dueño de los periódicos y de las estaciones de radio, sino también el dueño de todos los centros de trabajo, el dueño de todas las escuelas, el dueño de todos los centros laborales del país. Por lo tanto, estar a mal con ese único patrón era perderlo todo. Mientras tanto, los peloteros, inmersos en una epopeya deportiva que los mantiene al margen de la realidad, se transforman en héroes revolucionarios, en una imagen oficial del Estado socialista. Yo tuve la suerte de decidir ese juego. Eso para mí va a ser inolvidable, ¿no? Contra los americanos, decidir un campeonato que eran los enemigos políticos de nosotros. Eso para mí ha sido histórico. Yo voy a morirme y se va a seguir recordando eso. Lo más grande que he hecho en mi vida para mí ha sido eso. Y Fidel me pregunta, ¿tú sabes qué día es hoy? Y yo le digo, sí, 2 de diciembre, desembarco del Granma. Entonces yo, en cosas revolucionarias que nacen a uno, que ni lo pensé, yo le dije, comandante, este horror no lo di yo, lo dio la revolución. Los héroes míos siempre fueron los peloteros cubanos, es decir, los peloteros que hacían el equipo Cuba. De la manera de verlo a ellos, de defender la bandera cubana, pues nos sentíamos nosotros orgullosos de ser cubanos y ser peloteros cubanos. A mí me gustaban todas esas figuras. Y siempre soñé llegar a la serie nacional y ser un pelotero de clase. A mí me pusieron en los industriales, en la reserva de los industriales. Yo no hice equipo regular. El director de nosotros era Pedro Chávez
Y cuando él tuvo la oportunidad de ascenderme al equipo, me ascendió. Y bueno, por suerte, cuando entré a jugar las cosas me empezaron a salir bien, empecé a jugar bien y ya me quedé de titular. Yo quería llegar al equipo Cuba, ese era el sueño de todos los jugadores, representar a su país. Y yo sabía que para yo llegar a ese equipo nacional tenía que esforzarme muchísimo. Y practicaba por la mañana, y practicaba por la tarde, y practicaba y jugaba por la noche. Yo llegó un momento en que iba al estadio nada más que para ver jugar a Rey Vicente Anglada. Te lo juro. Para mí era como Dios. Lo mismo cuando veo a Michael Jordan jugando baloncesto. Que tú dices, es que es Dios, es la perfección. Que Dios bajó, se pintó de negro y se puso a jugar con los Chicago Bulls. Bueno, pues igual me pasaba con Rey Vicente. Jugábamos en los industriales juntos, hicimos el equipo nacional de Cuba juntos. Pues es una relación bien bonita la que tenemos nosotros. Cuando usted llega a la etapa de jugar en la serie nacional, puede considerarse como un pelotero profesional, lo único que no es pagado. La Organización Deportiva de Cuba, el INDER, le da una licencia deportiva para que usted pueda mantener el ritmo de su carrera sin tener que ir a su trabajo. Es decir, no le pagan por el béisbol, te pagan por tu trabajo, pero nunca vas a trabajar. Y ahí pues me sentía como que se me iba a perder todo el futuro que podía tener adelante, ¿no? Y me sentía como un pelotero que tenía calidad para jugar en cualquier tipo de béisbol. Pero tuve la suerte de que en esos días llegó la situación de la Embajada del Perú. El 4 de abril de 1980, Perú concede asilo político a un grupo de cubanos que han entrado por la fuerza en su embajada. Ante la negativa de entregarlos al gobierno cubano, el régimen amenaza con colapsar la embajada, permitiendo la entrada a todo el que quiera irse. Yo te diría que eso fue en cuestión de 3-4 días. No pasó, menos. Yo te diría que en 72 horas eso se repletó de personas ahí. O sea, estamos hablando de 80 por 50 metros más o menos. Un edificio que ocupaba casi la mitad de ese lugar y lo demás era el jardín y el patio. Entonces en ese lugar, entre el edificio, el jardín y el patio, es que se hacinaron 10.000 personas. Yo creo que más bien lo que había era insatisfacción y también la desesperanza de saber de que ya la revolución estaba hecha. O sea, que no iban a resolver su problema, no iban a lograr la solución de la situación del país a través de una revolución, porque ya la revolución se hizo. La situación desborda al gobierno cubano y anuncia que permitirá la salida del país. Sin embargo, al mismo tiempo, organiza actos de repudio contra los que se van. Ser un pelotero del equipo nacional de Cuba es conocido. Es como decir Manolete allá en España. Todo el mundo sabe quién tú eres. Entonces yo fui a la oficina donde se estaban haciendo los trámites para salir. Desde que me vieron entrar, que el policía me miró el nombre y me miró la cara y me dijo, no, esta situación no es para gente como tú. Y ya fui a otra oficina y en la otra oficina me dijeron lo mismo. Tuve que ir como un promedio de 3 o 4 veces. A la cuarta vez, pues fui al mismo policía que ya me había visto y ahí me miró la cara y me dijo, ¿por qué tú te quieres ir? Yo lo que quiero es ir a jugar béisbol. Y me insultó, me dijo barbaridades. Pero de todas maneras, vete. El 20 de abril, el gobierno abre el puerto de Mariel, al oeste de La Habana, para que los exiliados de Miami recojan a los que se quieren ir. En solo 4 meses, 126.000 cubanos abandonan la isla. Yo tuve la suerte de salir en un bote grande, un bote de pesca, un barco camaronero.
con la capacidad que tenía el barco para unas 40 personas. Pero en este barco veníamos 182. Todo el mundo venía contento porque se salía de Cuba y venía a tratar de vivir lo que le llaman el sueño americano. En el año 80 se fueron muchos compañeros de equipo mío y muchas amistades mías, que eran como por ejemplo Barbarito. Barbarito y yo éramos amigos de niños. Incluso el día antes que Barbarito se iba a ir del país, nosotros conversamos y no sé. Y él me preguntó, Barbari, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Y yo, bueno, pues esto es lo que está pasando, Rey. O sea, como tengo tanta confianza con él y tenemos esa amistad, le dije mis planes, ¿no? Le deseé lo mejor para él. Creo que lo menos que uno puede hacer por un amigo es desearle suerte, ¿no? A lo mejor eso influyó en que yo a partir del año 80 ya yo no hice más equipo Cuba. A partir de los años 80 ya yo no participé más en los equipos Cuba. Y todas las noches cogíamos los teletipos buscando los nombres que no venían por orden alfabético, los nombres de todos los que estaban llegando a territorio norteamericano. Y así me pasaba hasta las 3, las 4 de la mañana buscando a Bárbaro Garvey. Hasta un día salió Bárbaro Garvey. Ellos se enteraron, no sé cómo se enteraron de que yo estaba allí. Y allí se apareció el señor Orlando Peña y Salvelio del Valle. Yo recuerdo la mirada de Bárbaro Garvey. Me dio la impresión de una persona decidida. Y yo le dije, hay interés en firmarte para el equipo de los Tigres del Detroit. Hay un contrato. Me dijo, donde esté ese contrato yo lo firmo. Y yo sinceramente no me importaba de lo que me estaba hablando, yo lo que quería era que me diera el contrato para firmar para jugar béisbol. No preguntó el dinero, no preguntó absolutamente nada. Firmó con el Detroit y desde ese día se quedó con el equipo de los Tigres de Detroit. En el año 82, como todo el mundo sabe o la gente sabe en algo, a nosotros nos involucraron en un problema de venta de juegos, cosa que no fue. A nosotros nos suspendieron de por vida. Se dijo de que iban a borrar todos nuestros récords. El INDER, el Instituto de Deportes, saca un titular en el periódico explicando que se han tomado medidas disciplinarias contra X atletas. Pero a diferencia de otros países, ya la noticia esa murió ahí ese día. Ya no te enteras de nada más, te enteras solamente de los rumores. Porque a nosotros nos detuvieron. A nosotros nos detuvieron y se nos acusó de venta de juegos. Nosotros estuvimos recluidos durante un buen tiempo. Creo que 2 años, 8 meses. De los 17 peloteros habían 3. Que era Beltrán, Alemán y Echemendía. Donde hubo un apostador que decía que en realidad sí que le daba dinero a ellos. Bien. A los otros 14, a los 14 restantes, no había nadie que nos acusara. ¿Qué sucedió? A esos 3 jugadores que te estoy diciendo, según ellos, le hicieron hincapié en que acusaran al resto de los 14. Cuando llegó el momento de juicio, Echemendía dijo que él no podía levantar la cara delante de nosotros porque la culpa de que nosotros estuviéramos en ese lugar
era de él. Pero es que la policía le había dicho que dijera que nosotros estábamos involucrados. ¿Entiendes? Eso fue lo que sucedió. Y después cuando llegó la sentencia, pues nos aplicaron peligrosidad. A nosotros nos aplicaron peligrosidad. Que llegó a estar incluso en la cárcel. Sí, eso sí se decía. No sé, es un momento triste del béisbol cubano. Ley de peligrosidad. Se considera estado peligroso la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos. Es aplicable a los dipsómanos, a los narcómanos y a los individuos antisociales. El término de esta medida es de 1 año como mínimo y 4 como máximo. Artículo 72 del Código Penal de la República de Cuba. Nosotros tuvimos 2 años, 8 meses recluidos. Pero un buen día ya nos soltaron y nos incorporamos a la sociedad. Yo era muy niño cuando eso. Pero de la historia real, de los acontecimientos o hechos de ese momento, no tengo muchos elementos para hablarte. Sí, hoy jugamos en el mismo equipo, tenemos un equipo que juega a la tercera base, porque la segunda la juego yo. Y muy dispuesto, participando en todo, con una familia muy linda que tiene. Y orgulloso de que siga adelante aportando en el desarrollo del béisbol en Cuba. En el año 95, yo estoy trabajando en una película que se hizo aquí con unos franceses. Película que se llamó Tierra Índigo. Y yo me acuerdo que yo estaba trabajando como del equipo de producción y estaba con el problema de los carros. O sea, de la pintura de los carros, la preparación de los carros que iban a jugar en esa película. Y había un carro que era un hispano-suiza que jugaba en la película, que había que buscarle un tapizado propio para un carro hispano-suiza, que es un carro, tú sabes, de millonario. Consigo la tela en una tienda que está aquí en Miramar, y cuando voy a buscar la tela me dicen, no, ya viene la tela para acá. Y efectivamente veo un mulato que entra con una tela, y me quedo mirando el mulato, y de buenas a primeras digo, ¿tú eres Anglada? Y si tú te acuerdas de mí, digo, coño, tú eras ídolo mío. Coño, el tipo se emocionó. Si alguien pensó en algún momento que yo podía irme o que yo tenía en mi mente de irme del país, se equivocaron. Y es una lástima que hayan pensado por mí, porque por mi mente jamás pasó irme de este país. Y jamás ha pasado que me pueda ir de este país. A todos los participantes, todos los integrantes del equipo que gana la Serie Mundial, este es el anillo que representa que ganaron la Serie Mundial, es por lo que juega todo pelotero. Es una cosa que nadie te la puede quitar. Es decir, llegaste a la Serie Mundial y no solamente llegaste a la Serie Mundial, sino que la ganaste. Para los cubanos, que siempre se han enfrentado a equipos amateurs,
El partido contra los Orioles es la hora de la verdad. Juegan para demostrar la fuerza de la pelota revolucionaria. Los norteamericanos juegan para defender su prestigio, el del mejor béisbol del mundo. Charles Johnson, el catcher de Orioles, sale a batear. El norteamericano se pasea triunfal por el estadio. Los Orioles ganan 2-0. El entrenador cubano cambia el pitcher. La ventaja de los profesionales parece definitiva. Pero Cuba tiene a su gran estrella, Omar Linares. El niño Linares le llama Fidel. El único al que le han ofrecido $40 millones por desertar del país y jugar en grandes ligas. Linares impulsa una carrera que significa el empate. De pronto, todo parece posible. Las espadas continúan en alto hasta el final del partido. Pero en el béisbol no se puede empatar. Se juega hasta que uno de los dos venza. Así son las reglas. Siempre tiene que haber un perdedor. Lazo, el nuevo pitcher, sabe que a estas alturas cualquier error es decisivo. Pero falla. Los Orioles se ponen 3-2. Ya solo le queda a Cuba una oportunidad. O empatan de nuevo o pierden. Fidel anima a sus jugadores. Todavía queda un partido, el que jugaremos de vuelta en Estados Unidos. A él nunca le ha gustado perder nada. El comandante jefe siempre ha sido un comandante invicto, como digo yo, siempre ha ganado en todas las cosas en que él emprende, él la gana siempre. Fidel ha sido toda su vida un gran aficionado a la pelota, tan fanático como cualquier otro cubano. Incluso en los años 60 jugaba partidos nocturnos con los peloteros de la liga. Ellos lo conocen bien. Él llegaba y conformaba 2 equipos y se ponían a jugar. A veces lanzaba 3 innings, a veces lanzaba 7 innings, a veces bateaba, a veces jugaba a primera base, pero era incansable. Si comenzamos a las 12 de la noche, él se aparecía después de las 12 siempre. 12, los juegos duraban hasta la madrugada casi siempre. Y entonces trataba siempre de hacer el mejor equipo porque al comandante no le gusta perder. A él no le gusta perder. Y entonces, bueno, siempre había que darle el mejor equipo a él. Todos los jugadores querían jugar en el equipo del comandante, pero figúrese, era imposible. Nada más que aglutinaba a 10 o 12 y todo el mundo quería jugar con él. Porque él era ganador, él ganaba. Pero una noche estuvo a punto de perder uno de esos juegos. Ese fue un juego que estuvimos jugando hasta las 3 y pico de la mañana. Pues cuando llegamos al 9º inning, el juego estaba 2-1.
Y el comandante en jefe dijo, no, estoy sin límite de tiempo, porque estaba perdiendo. Y en el 11º inning empató. Y casi jugamos 16 innings. El 16º inning fue cuando vino a ganar él. Y dice, aquí se terminó ya. Le gusta ganar en todo, no le gusta perder. No le gusta perder en nada. The Berlin Wall is gone. Now our generation must decide, what will we build in its place, where our security is based on building bridges, not walls. El embargo era inconsecuente. Existía en nombre, pero no existía en efecto, porque el régimen castrista recibía 6.000 millones de dólares anualmente de la Unión Soviética y los subsidios de los Estados Unidos que querían comerciar con Cuba lo hacían. Pero desde 9 años atrás, ¿qué es lo que pasó? Número uno, cayó la Unión Soviética, se terminó los 6.000 millones del año, Castro tuvo que tratar de producir adentro de su país, adentro de su propia economía, y cerramos esos aspectos de la ley que permitía los subsidios internacionales comerciales con Cuba. ¿Y qué ha pasado durante esos 9 años? No hay nada más triste que de pronto ver por la televisión o ir al latinoamericano y ver el estadio vacío, ¿no? Eso es que algo anda mal, no es que estamos bien jodidos. Cuando el estadio está vacío, cuando la gente no va al estadio, pues realmente creo que es un termómetro de la sociedad, porque es nuestro deporte nacional. Pero no hay guantes, no hay uniforme, no hay nada. Hablando en plata, no hay nada. Sí, no le da vuelta, chino. Dale. Venga. Bueno, mira, yo creo que se vivió de una manera dura. O sea, yo pienso que, mira, año 91, 92, 93... fueron los peores años del periodo especial. Apagones de 8 horas todos los días, problemas realmente alimentarios. Había gente que en una semana no que comieran arroz y frijoles, eso es cierto, arroz y frijoles en una semana nada más. Ese es el hijo del director. Ese es el hijo del director del INDE. Ese es el hijo del director del INDE. Dale. Mira para adelante. Hubo momentos en que no teníamos pelotas para poder entrenar y teníamos que practicar y por poco tenemos que jugar una serie nacional con pelotas sintéticas. No había dinero ni siquiera para comprar los uniformes. Rompieron la vidriera, uno con el pie rompió la vidriera y siguieron en la bicicleta. Gritando abajo Fidel, palabras más obscenas, más cochinas que en este momento no lo puedo decir. Entonces fue cuando lanzaron las piedras y que se fuera el comunismo abajo. No tengo nada tengo. Lo único que tengo es tristeza en mi corazón, es lo que tengo. Cada vez que vengo aquí me denegan 3 veces, 88, 99, mira la última aquí, 92. Me voy en una balsa, aquí no puedo seguir. Mi familia la tengo allá, la otra mitad aquí. ¿Qué hago? Creo que es una manipulación por parte de ambos gobiernos. Incluso son dos hombres rigiendo el destino de un pueblo. Y aquí los sufridos somos nosotros que somos los pobres. Somos los que estamos pasando hambre, necesidades, y los americanos siguen manipulando y Fidel sigue manipulando un juego de ajedrez.
A ver quién es el que gana. No llores más. El que se va es el que no tiene valor para enfrentar por el periodo tan difícil que estamos pasando y porque no tiene suficiente valor como para soportar y resistir y vencer. ¡Viva Fidel! ¡Patria o muerte! ¡Como dice! ¡Cubano soy, no Cuba hoy! ¡Cubano soy, no Cuba hoy! Este es mi pueblo, estoy con Fidel, soy revolucionario. ¿Quién no es revolucionario hoy aquí? Los gusanos. ¿Quiénes son los gusanos? Bueno, los delincuentes. ¿Quiénes son los gusanos? Los delincuentes. Los delincuentes. Bueno, los que atentan cosas contra el país. ¿Los balseros qué son? Los balseros son gusanos. Un bote de 15 pies de madera, le pusimos 3 tanques de 55 galones a un lado, como los de aceite castrol, y 3 tanques al otro. Pusimos el bote en el medio y nos escapamos, 13 personas. 4 mujeres, 5 hombres. 5 hombres y 4 niños. Y nos escapamos 13 personas en ese bote de 15 pies. Traímos limón, agua, soda, jamón, queso, pan y nos alimentamos de eso, aunque el agua al final se nos estaba acabando, pero teníamos más comida y otros balseros que tenían agua y no tenían comida, hicimos un intercambio. Y cómo nos guiamos, la trayectoria es otra cosa más loca todavía. Nosotros veníamos, el amigo mío guiándose por las estrellas, por donde salía el sol, por donde se escondía. Y nosotros íbamos en una dirección y nos pasaban unos balseros en dirección opuesta o a la izquierda o a la derecha y le decíamos que nosotros íbamos bien y ellos decían que no, que ellos eran los que iban bien. Y entonces llegó un momento en que los niños ya estaban desesperados, empezaron a llorar, pedían agua, llegó un momento en que casi nos quedamos sin agua. Nosotros estábamos teniendo a los niños en una situación pero tan difícil que nos sentíamos culpables, porque era algo que uno había tomado la decisión por la vida de uno, pero también por la vida de esos niños, y no sabíamos si realmente íbamos a llegar o qué iba a pasar con nosotros. Salimos el 19 de agosto alrededor de las 11 de la noche de la playa de Chivo, en el Morro, en la bahía de La Habana. Y los guardacostas nos recogieron en agosto 23, alrededor de las 12 del día. Estuvimos casi 5 días en el agua. El mar estuvo calmado, tuvimos bastante suerte. Y esa noche del 23 hubo una tormenta bastante fuerte en el mar, pero ya nosotros estábamos en el guardacosta. Y al otro día, cuando amaneció, había muchos balseros ahogados flotando en el agua. Espero que algún día el mundo entienda el porqué el reaccionar de los cubanos que estamos aquí en Miami, el porqué a veces nos volvemos un poco como que, podría decir que hasta irracionales o un poco fanáticos y nada más pensamos en la libertad de Cuba, no pensamos en cosas humanas. Y cosas como esas las que nos hacen reaccionar de esa manera.
El sueño mío era llegar a firmar y llegar al béisbol de Grandes Ligas, que ese era el sueño. Y bueno, así fue cumplido y gracias a Dios y todo me salió bien y me está saliendo bien hasta ahora todo. Nos acusan de habernos traicionado a la patria, como dicen, y traicionado a Fidel y todo. Esas son las acusaciones que nos dan a nosotros. Siempre habrá gente que le dé la espalda a su pueblo de donde surgió. Allá él con su problema. Se quedó sin su bandera. Tocará otro himno. Yo soy cubano. Yo no he dicho nunca que soy dominicano, puertorriqueño, otro país. Soy cubano. Yo tengo mis valores cubanos y nunca he dejado de tenerlo. No hacemos nada con la familia que deje aquí, ni con... Es un individuo que se fue, pero no hay duda que desertó de una de las tareas que le dio la revolución, que le dio el pueblo de Cuba. Por tanto, uno siente, fundamentalmente, se molesta, porque es una traición. Y yo puedo ir a todos los países, pero no puedo ir al mío, al que yo nací. ¿Cómo tú puedes entender eso? I love you, Miami. Nosotros significamos un ejemplo de personas que no están de acuerdo con el régimen de Castro. Son cubanos, número uno. Son personas en busca de la libertad. Y en ese sentido son ejemplos de lo que quiere cada ser humano. Una persona que tiene honor no se vende. Una persona que tiene honor no cambia su principio por dinero. Y sinceramente, cuando nos ofrecen dinero a nosotros, nos faltan el respeto. Le tiraron, matazo, alto, largo, el centerfield, se va, se fue, ¡home run! Para Omer Linares, su tercer home run del juego. Desde que yo me inicié en los juveniles en el año 82, me están ofreciendo para crecerte del país primero, a jugar Grandes Ligas por X cantidad de dinero. Esto se ha repetido tantas veces y todos los años que a veces yo ni quisiera hablar de eso. Porque no me gusta, no le haya sentido hablar de dinero, ¿me entiendes? Orlando, por favor, por acá. Orlando, aquí. Bien breve, Orlando. Por favor, Orlando. Bienvenido. Una sola pregunta. Ahora que has llegado a Estados Unidos, estás a las puertas de tu sueño. ¿Qué le dirías a tus compañeros del equipo Cuba? ¿Tan difícil la pregunta? Tranquilo. Hay preguntas que no se pueden contestar porque pueden perjudicar a otros. Pero sí le aconsejo que traten de ser libres. Que ellos nunca han sido libres, que traten de ser libres. Que se destapen los ojos. Yo por lo menos me siento agradecido de vivir en mi país, porque sé que mis hijos tienen su educación garantizada, tienen su salud garantizada, tienen todo garantizado. Puede tener defectos como lo tienen todo tipo de sistemas, pero creo que es el sistema más justo que puede haber. Allá afuera veo gente que son millonarios, hay gente que son pobres también. Aquí en Cuba no hay millonarios, pero tampoco veo pobres. Si hay una pregunta, tiene que haber una respuesta. Revisen si hicieron la respuesta. Porque han sido peloteros que han cumplido con la revolución, que no se venden. Como dijo Fidel en el discurso, cuando 2 o 3 desertores desertaron, que se prepararon, que lo preparó un gobierno revolucionario, que le dio todas las facilidades y se entregaron al imperialismo yanqui. Nosotros recibimos ejemplo aquí de Linares, de Juan Torena, de Stevenson,
que vale más la vergüenza que el dinero, con los millones que le puedan ofrecer. Esos atletas en Cuba no desertan, porque están con la revolución y están con los principios de la revolución. Que no son capaces de venderse ni de vender a la revolución por ningún dinero en el mundo. Por ningún dinero, no estamos hablando de 40 millones, por los que sean. Creo que la frase que él dijo acerca del dinero fue que para él, o sea, que la moral no costaba solo 40 millones, que no había dinero en el mundo que comprara la moral y la ética de un deportista. Lo primero es la dignidad. Que para él lo primero era la dignidad. Y tenemos que seguir insistiendo para así poder llevar a cabo la victoria. A este pueblo donde los pioneros y jóvenes tenemos la tarea de cuidar los caminos por donde la patria avanza y preservar las conquistas de la revolución. Fidel asaltó en Moncada, subió al Grande y fue al Turquino para que hoy nuestros niños tengan rastros de manzana. ¡Patria, guarda, Así es la Cuba de fin de siglo. Y en medio queda el béisbol, que por una vez quisiera darle una oportunidad a la reconciliación. El 2 de mayo, Fidel despide a sus peloteros. Van a Baltimore para devolverle la visita a los Orioles. Ahora es cuando es, ahora es cuando toca. Este es el momento de darle duro a la pelota. Ahora es cuando es, ahora es cuando toca. Este es el momento de darle daño a la pelota. En Estados Unidos se han creado muchas expectativas. Todos desean ver un gran juego y ser testigos de un momento importante que va más allá del béisbol. Eso fue un tema político, por eso no nos gustó, porque el propietario Peter Angelo de los Orioles del Baltimore llegó a un acuerdo con Fidel Castro que aquí a nadie le gustó, de un intercambio deportivo. Y nosotros, pues claro está, estamos en completo desacuerdo con nada que sirva para acercar. El tiempo tampoco parece querer aliarse con el juego. Una lluvia torrencial obliga a suspenderlo nada más comenzar. Pero la organización decide que merece la pena esperar. Al cabo de una hora se reanuda el encuentro. Por fin comienza el juego. Pero de repente ocurre lo peor. Un exiliado salta al terreno con un cartel contra el régimen de Castro y uno de los árbitros, que es cubano, pierde los nervios y se abalanza contra él. El juego se convierte en una batalla. Yo llevé parte de la protesta en contra de ese partido porque si los peloteros que vinieron de Cuba hubieran tenido la libertad de decidir si el dinero que se hubiera ganado en esos juegos fueran de ellos y no que ellos tuvieran que dárselo al régimen, yo creo que fuera muy diferente. A la altura del 9º inning, los ánimos se han enfriado. El partido se ha convertido en un mal trago para los norteamericanos y en una fiesta para los cubanos, que ganan 9-3. Para rematar, Andy Morales pega un jonrón que celebra con aspavientos. El marcador es aplastante, 12-3.
Pero por una vez no se trataba solo de ganar o perder. Por una vez era más importante que nunca jugar. ¿Y qué ocurrió? ¿Fue en algún sentido un acercamiento? Sí, fue un acercamiento. El problema es que uno goza esa victoria. No lo vamos a negar. Es la victoria de un país bloqueado por otro. Una potencia extraordinaria en su deporte, en la meca, en su templo de Grandes Ligas. Y que un equipo donde sobran los guajiros, sobran los mulatos, los negros, explotados, discriminados por ellos, bloqueados. ¿Le ganamos? Yo creo que esos dos juegos entre el equipo de Cuba y los Orioles de Baltimore no fueron juegos de pelota. Ahí se jugaron muchas otras cosas y te confieso realmente que no vi ninguno de los dos juegos. No quise verlos además de manera consciente porque no era un juego. Y ese tipo de pelota no me interesa. Y todo lo que ellos hicieron ayer, todo lo que ustedes han visto ayer, demuestra que cuando decimos socialismo o muerte, patria o muerte, venceremos. Es verdad.